Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga, bendiciones, bienvenido a Radio Cristo Vive, que Dios les siga dando fortaleza para seguir adelante en esta vida. Hay cosas que no entendemos, pero Dios tiene el control. Vamos a meditar en esta mañana en el libro de Éxodo, capítulo 17, del 3 al 6. ¿Has estado enojado con Dios alguna vez? Bueno, mientras que la desconfianza en Dios produce solo angustia y miseria, la confianza en Dios produce alegría y vida. En el libro de Éxodo 17, 3, 6, dice la palabra del Señor, lo veremos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero el pueblo tuvo sed ahí y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Y clamó Moisés al Señor y dijo: ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrean. Entonces el Señor dijo a Moisés: pasa adelante del pueblo. Pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve. Yo estaré ahí delante de ti sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Esa es la lectura del libro de Éxodo del libro de Éxodo capítulo 17 del 3 al 6. Bueno, la desconfianza en Dios solo trae angustia y miseria. Tras haber salido de Egipto y en camino a una tierra prometida por mandato de Dios, los israelitas acamparon en un lugar llamado Refidim. Al ver alrededor, sin embargo, los israelitas vieron que no había agua. Debido a esto, comenzaron a dudar tanto de las intenciones como del poder de Dios. No creían que Dios quería lo mejor para ellos ni que era capaz de llevarlos a la tierra que les había prometido. Por tanto, se llenaron de angustia y miseria en su corazón, pues pensaban que iban a morir de sed en ese desierto, y angustiados le reclamaron a Moisés: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Eso le reclamó el pueblo de Israel a su líder Moisés en el versículo 13. Era tanta la amargura y angustia que se quejaban de haber sido guiados fuera de Egipto. Esto demuestra que se querían devolver o volver a Egipto. Sin embargo, era una locura que ciertamente lo haría miserables, pues el faraón y los egipcios odiaban a los israelitas profundamente y buscaban la manera siempre de mantenerlos como unos esclavos a su servicio. Por eso Éxodo 1, 13 al 14 dice: los egipcios pues obligaron a los israelitas a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Era tanto el odio y abuso contra ellos que en una ocasión el faraón llenó el río Nilo con la sangre de niños hebreos. Sin embargo, no para aquí. La desconfianza no solo afectó a los israelitas, sino a otros también. Por las amargadas amenazas de los israelitas, Moisés también estuvo angustiado. Por eso le clamó al Señor pidiéndole ayuda, diciendo: ¿qué haré con este pueblo, Señor? Moisés llegó a estresarse hasta el punto que no encontraba la solución. Por eso buscó ayuda de Dios. ¿Qué haré con este pueblo? Un poco más y me van a apedrear, me van a atacar, decía Moisés en su preocupación.
En resumen, es evidente cómo la desconfianza en Dios solo produce amargura y miseria a todos. La desconfianza en Dios afecta no solo a quienes la cometen, sino también a aquellos que están a su alrededor. La desconfianza, o mejor dicho, la confianza en Dios trae lo opuesto, la alegría y vida. A diferencia de los israelitas, Moisés, sin embargo, no dejó que sus circunstancias definieran lo que debía pensar sobre Dios. A pesar de las dificultades, Moisés confió en la bondad y el poder de Dios. Esto fue evidente porque oró y pidió ayuda a Dios. Si no hubiese confiado en Dios, Moisés no habría orado. Por su confianza, Dios guió a Moisés diciéndole: yo estaré ahí delante de ti sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Algo increíble de esta historia es la forma en la que Dios proveyó agua a los israelitas. A Moisés le pidió que llevara algo muy específico: la vara con la que había golpeado el río Nilo. Esta vara era con la que Dios había convertido el agua del río Nilo en sangre, es decir, un agua que causó la muerte de los peces de Egipto. Sin embargo, cuando Moisés golpeó la roca de Horeb, en el lugar del agua de muerte salió lo completamente opuesto: agua que dio abundante alegría y vida a todos y les dio de beber. La confianza que Moisés tuvo en Dios permitió que no solamente que los israelitas bebieran, sino que también se dieran cuenta que Dios desea usar su poder para proveer alegría y vida a su pueblo. Lo totalmente opuesto a lo que le envió a los enemigos de su pueblo. ¿Has estado últimamente enojado o enojada con Dios? Una pregunta que podemos hacernos, que cualquiera de nosotros pudo haberse enojado con Dios cuando no vio una respuesta inmediata. Tal vez le reclamamos porque Él está permitiéndonos sufrir un momento, o hasta tal vez estás enojado o enojada que ni siquiera has estado orando a Dios porque piensas que Dios no te escucha. Si te sientes así, es muy probable que sea porque estás pecando y desconfiando de Dios. Sin embargo, esta desconfianza no es la solución. Según la Biblia, la desconfianza solo trae angustia, amargura y miseria. En el contexto de esta historia, con el mar Rojo por delante y los soldados egipcios acercándose por detrás, los israelitas se quejaron que Moisés les había sacado de la esclavitud en Egipto solo para morir en el desierto, diciendo que hubiera sido mejor haber permanecido esclavos. En la angustia que vivía Israel, no pensaban para hablar, solo hablaban. Entonces en Mara se quejaron porque el agua estaba amarga. Se quejaron que debía haberse quedado en Egipto, donde tenían bastante que comer, porque en el desierto pasaban hambre. En cada uno de estos casos, Jehová les dio lo que necesitaban. Yahvé les dio lo que pedían. Sin embargo, parece que aún no han aprendido que Jehová está con ellos y que proveerá por ellos. Nunca aprendieron a confiar en Jehová, en Dios o en los siervos que dirigían en ese momento, que era Moisés y Aarón. Israel seguía con la duda en el corazón. Nunca aprendieron la lección de la fe. En Números, del 20, del 1 al 3, hay una historia parecida, pero hay una diferencia importante entre esta historia y esta. En la historia de Números, Jehová le dijo a Moisés que le hablara a la roca en vez de darle con la vara. Pero aquí Moisés pegó la piedra con la vara en lugar de hablar. Y como consecuencia de su desobediencia, se le negó entrar a la tierra prometida. También Moisés recibió su castigo por haberse enojado, porque el pueblo mismo lo provocó. Pero el Señor le había pedido a Moisés que
lo que tenía que hacer, pero Moisés se airó en ese momento. Pablo menciona esta historia en su primera epístola a los Corintios. Dice que los israelitas todos comieron la misma vianda espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Más de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. La comida espiritual de Pablo es una referencia obvia al maná, comida física de una fuente espiritual. La referencia a la piedra espiritual equiparada con Cristo es más complicada. Las escrituras hebreas a menudo se refieren a Dios como una piedra. En Deuteronomio, Salmos y muchos otros libros, Pablo no solo aplica la metáfora a Cristo, pero también dice que Cristo estaba con los israelitas en el desierto. Su punto principal, sin embargo, es que la desobediencia de los israelitas fue la causa de su castigo. Escribe a la iglesia en Corinto, la cual tiene miembros culpables de muchos pecados, y les alienta para que no repitan el error que cometió Israel, el pecado de Israel. Lo mismo pasa para nosotros, las nuevas generaciones, para no cometer el mismo error que cometió Israel al dudar del poder y la misericordia del Señor. Dios ha prometido y sus promesas no fallan, porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice lo cumplirá, porque es el único Dios verdadero, bueno, y lo que dice lo cumple. Y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas al mandamiento de Jehová, y asentaron el campo en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercas conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed de agua, y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué no hiciste subir de Egipto? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestro ganado? Y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas al mandamiento de Jehová. El pueblo de Israel seguía en su necedad de no entender cuál era el propósito de Dios con todo lo que estaba sucediendo. Sin duda recuerda lo que ocurrió en la roca cuando Moisés la golpeó, de cómo Dios demostró que desea usar su poder para el bienestar de su pueblo. Recuerda cómo Jesús, aunque estaba colgado en la cruz con sed, confió en su Padre Celestial, en el Dios Altísimo, aún en su último momento, diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesucristo, que había venido a cumplir el plan perfecto de su Padre para darnos salvación a nosotros, aún en su último momento, encomendó su vida y su espíritu al Padre Celestial. En el libro de Lucas 23:46 podemos leer esto: para poder proveerte a ti y a aquellos alrededor tuyo alegría y vida en abundancia. Ahora nosotros tenemos esa esperanza. Según Juan 10:10, Dios vino para darnos vida y vida en abundancia. Así como lo hizo en la roca de Oreb para el pueblo de Israel, también ha prometido darnos a nosotros una salvación tan grande. Así que nosotros no podemos repetir la misma historia que Israel, dudar, desconfiar de Dios, sino al contrario, tomarnos de su mano, arraigarnos en esa promesa de que no estamos solos y que todo lo que nos falta aquí en esta tierra, Dios nos proveerá. Hasta hoy no nos ha faltado el pan de cada día. Siempre tenemos algo que saciarnos, porque Dios está ahí, siempre proveyendo, dándonos todo lo necesario. Así que, amada iglesia del Señor, no nos enojemos con Dios, no reclamemos, esperemos en Él,
porque a veces Él permite el sufrimiento para ver cuál será nuestra actitud. No es que Él no esté ahí, Él está ahí, pero está queriendo ver cuál es tu reacción. Si le vas a seguir creyendo, aunque no te dé lo que tanto estás pidiendo, Él siempre estará ahí. Él siempre ha estado ahí. Por lo tanto, mantengamos la confianza en el Señor y no dudemos. No repitamos la misma historia que Israel, sino creamos en Dios, que es la única fuente de vida. Gracias, Señor, hermanos y hermanas, por su fiel sintonía a este devocional de las mañanas. Que Dios les siga fortaleciendo.